Olam 7, Televisión Internacional, presenta su mensaje, el pregón del tercer ángel, llevando el mensaje de la verdad presente a la luz de las Sagradas Escrituras y los testimonios del espíritu de profecía, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con temas de importancia para el crecimiento espiritual, guiando y preparando al pueblo de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Feliz sábado, hermanos queridos, buenos días. Qué gozo levantarnos con el mejor desayuno, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Alimentarnos. Jesús dijo, mis palabras son vida y paz, y no dudamos de eso. Cada vez que apartamos este tiempo para estar en comunión con Dios, sentimos esa paz, esa vida, esa tranquilidad. Y hoy vamos a continuar esta serie de estudios de la escuela sabática. Hemos venido desarrollando secuencialmente desde los temas como el zarandeo, el tema como el sellamiento. Hemos hablado un poquito acerca de el tiempo de gracia, las plagas. El sábado pasado hablamos un poquito acerca de las calamidades. Hoy vamos a entrar a hablar del juicio. Y para hacerlo de una manera muy rica y que todos ustedes puedan entender la naturaleza del juicio, lo vamos a dividir en 3 sábados seguidos, en 3 sábados secuenciales, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de la primera parte, así que usted no se puede perder ni el otro sábado, ni el siguiente, ¿verdad? Ni ninguno, ¿verdad? Ni ninguno. Así que, porque vamos a dividir, hoy vamos a hablar de la primera fase del juicio, que es el juicio preadvento o preadvenimiento, o como comúnmente se conoce en la iglesia como el juicio investigador, ¿verdad? Pero en realidad que una mejor terminología es el juicio preadvento, previo a la venida de Cristo Jesús. La próxima semana vamos a avanzar al juicio en el milenio y luego vamos a terminar esta parte del juicio en un tercer sábado hablando del juicio en ejecución, ¿verdad? Porque esas son las etapas en las cuales la Biblia describe el juicio. Pero vamos a orar para abrir la palabra de Dios. Los que puedan acompañarme de rodillas en sus casas y los que por su salud pues nos acompañan sentaditos. Cerremos nuestros ojos. Padre, gracias te damos por darnos el gozo de venir a adorarte en espíritu y en verdad. Bendiga a cada hermano que está con su Biblia, bendiga a cada hogar que nos sintoniza, a cada familia, a cada dispositivo, algunos quizás con el celular, otros con la computadora, otros a través del cable. Sea la bendición de Cristo para cada hogar. Y oh Dios, a los que estamos acá presencialmente, danos tu bendición y que este tema del juicio pueda quedar claro bajo la luz del Santo Espíritu. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, mis hermanos. Hablemos un poquito entonces de la primera parte del juicio. Vamos en el libro de Apocalipsis, el capítulo 14. Vamos a ubicarnos en Apocalipsis, el capítulo 14. El texto que leía mi hermana Olimpia. Vamos a leer un poquito. Ahora, ¿por qué el ángel dice esta declaración? Generalmente hay personas que creen que el juicio es cuando viene la muerte. Otras personas creen que el juicio es en determinado momento del futuro. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Veamos, por ejemplo, Apocalipsis 14, versículo 7. Cuando el ángel vuela con el Evangelio eterno, dice el versículo 7, dice a gran voz, temed a Dios y dadle gloria,
que tanta falta hace en este tiempo, darle gloria, porque la hora de su juicio, ¿qué cosa? Ahora note qué interesante, dice, la hora del juicio ha llegado, presenta el juicio como que ya está, presenta el juicio como que ya está, ya es tiempo, ya es la hora del juicio. Ahora, esta declaración del ángel bíblica, bueno, desde que el ángel la dice, sí, desde que el ángel la está pronunciando, sí. Ahora, ¿es respaldable esto? Claro que sí. Ese es el estudio de esta mañana. El juicio preadvento, la primera parte del juicio. La hora del juicio ha llegado, la hora del juicio ha llegado, ¿y desde cuándo llegó? ¿Desde cuándo llegó? Recuerden ustedes que el tema del juicio era comprendido ya entre los apóstoles, incluso en el Antiguo Testamento se entendía el tema del juicio. Se entendía el tema del juicio como la justicia de Dios. Vamos a ver algunos pasajes del Antiguo Testamento para que comencemos a vislumbrar cómo ellos lo miran. Vamos a ir al libro de Sofonías, uno de los libros pequeñitos, Sofonías en el Antiguo Testamento. Ahí lo encuentra usted del libro de Malaquías hacia atrás. Vamos a ir al libro de Sofonías, adelante de Amós, ¿verdad? Ahí tenemos esos libros que eran ya casi al final, hermano, del Antiguo Testamento. Vamos a leer ahí en el libro de, ¿verdad? Ahí tenemos Sofonías, después de Habacuc, ¿verdad? Habacuc está Sofonías, luego Ageo y luego Zacarías y Malaquías, ¿verdad? Uno de los antepenúltimos libros. Muy bien, vea por ejemplo en el versículo, note lo que dice por ejemplo Sofonías, vea lo que dice Sofonías. Vamos a hablar en el capítulo 2 y versículo 1. Congregaos y meditad, oh nación de pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día pase como el tamo, antes que venga sobre nosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre nosotros. ¿Cómo se llamaba al juicio en el Antiguo Testamento? Se le llamaba el día de Jehová, el día de Jehová. Veamos otro ejemplo. Ahí mismo en Malaquías, el capítulo 4, en Malaquías el capítulo 4 y el versículo 1. Aquí hay otro ejemplo. Porque he aquí, Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá, los abrazará, y no quedará ni raíz ni rama. Note nuevamente, el concepto del juicio en el Antiguo Testamento era retribución y pago. Era el castigo a los rebeldes. Y por el tiempo no desarrollo más textos, pero esto era muy común encontrarlo en el Antiguo Testamento. Cada vez que se hablaba del día de Jehová, estaba asociado al castigo al mal. En el Nuevo Testamento también está el concepto. Por ejemplo, en Mateo 16, vamos a ir a Mateo 16, el versículo 27, encontramos a Jesús hablando del juicio. Mateo, el capítulo 16 y el versículo 27. De cierto os digo, dice, note lo que dice el 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria del Padre con los ángeles, y entonces pagará a cada uno según sus obras. Note nuevamente, retribución, pago, justicia. Eso es el concepto bíblico del juicio. Hay un texto más, 2 de Corintios 5:10. 2 de Corintios 5:10, vamos a leerlo rápidamente. 2 a los Corintios, el capítulo 5 y el versículo 10. Note lo que dice 2 a los Corintios, el capítulo 5 y el versículo 10. Dice, porque es necesario que todos nosotros, Pablo habla de la comparecencia, y el juicio incluye a los creyentes, como lo vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver que la primera parte del juicio es el juicio
a los creyentes, el juicio a la iglesia. Note lo que dice el versículo 10. Es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que hizo mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahora, note bien, entonces la pregunta es, ¿cuándo este juicio, cuándo se desarrollan estos eventos? Muy bien, el ángel dijo, comenzamos leyendo Apocalipsis 14:7, el ángel dijo, señores, la hora del juicio ha llegado. Y entonces usted se hace la pregunta, ¿en qué momento? ¿En qué momento yo ya estoy bajo el juicio? O vamos a ver lo que dice la Escritura. Vamos a comenzar con Primera de Pedro. Vamos a ir a la primera epístola del apóstol Pedro. La primera parte del juicio es solamente para creyentes y ocurre antes de la venida de Cristo. Note cómo lo dice el apóstol Pedro. Vamos a ir al apóstol Pedro a primera, vamos a ubicarnos y vamos a irnos al capítulo 4. Primera de Pedro, el capítulo 4. Y vamos a leer en el versículo 17. Primera de Pedro 4, 17. Note lo que dice la palabra de Dios. Porque es tiempo, note bien, es tiempo. Ahora, pregunto, hermanos, ¿esto está relacionado con lo que le dijo el ángel? Claro que sí, porque es la misma frase. El ángel dijo, la hora del juicio y Pedro dice, es tiempo. En otras palabras, Pedro y el ángel están, porque la Biblia no se contradice, dan por sentado que el juicio está iniciando en los creyentes. Es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Aquí está una importante declaración bíblica. ¿A dónde comienza el juicio? En la casa de Dios. La primera parte del juicio, por eso explicamos a la introducción que este tema lo vamos a desarrollar en 3 sábados. La primera parte del juicio tiene que ver con los creyentes. Ahora, usted dirá, ¿por qué hay esta división? ¿Por qué el juicio de los creyentes y luego el juicio de los 1000 años? Ayer lo estudiaba con Henry, hablamos del milenio, y luego el juicio final. 3 etapas. ¿Por qué? La Biblia nos va a ir respondiendo perfectamente todas estas preguntas. Nos vamos a concentrar en la primera parte, el juicio a los creyentes. Dice Pedro, el juicio debe iniciar por la casa de Dios. Debe iniciar por la casa de Dios. Ahora, vamos a ir a otro texto que reafirma lo mismo. Vamos a ir al libro de Apocalipsis 11. Es interesante, mis queridos hermanos, que cuando se están desarrollando las trompetas, Apocalipsis 11 está ubicado en medio de las quinta, sexta y séptima trompeta, se da la visión del juicio a Juan. Note lo que dice Apocalipsis, el capítulo 11, vamos a leer el versículo 1. Entonces, dice Juan, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Juan recibe una vara para medir. Ahora, pregunto, ¿a dónde más encontramos esta figura de la vara y de la medida? ¿Cómo sabemos nosotros que se está refiriendo al juicio? Ok, no me pierda Apocalipsis 11, póngale ahí algo, y vamos a Mateo 7. Vamos a Mateo 7, y luego vamos a regresar a Apocalipsis 11. La Biblia nos responde todos los símbolos. En Mateo capítulo 7 encontramos que Jesús utiliza el mismo lenguaje refiriéndose al juicio. Mateo, el capítulo 7, vamos a leer el capítulo 7, el versículo 1. ¿Qué dice? No juzguéis para que no seáis juzgados. Note bien, Jesús está hablando del juicio. No juzgues, no serás juzgado. Versículo 2. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que midís, os seréis medidos. En otras palabras, ¿qué cosa es medir? Según Jesús, ¿qué cosa es medir? Es juzgar, es juzgar. Jesús dice, si tú mides, serás medido. Y con la medida que midas, serás medido. Volvamos a Apocalipsis 11.
Entonces, cuando Juan dice, recibí una vara, vamos a suponer como lo que usan los estudiantes, una regla. O pensemos como el carpintero. El carpintero no usa una regla. ¿Qué usa el carpintero? El centímetro, ¿verdad? Juan recibe un instrumento de medida. Ya vimos en Apocalipsis, en Mateo 7, que medir en la Biblia es juzgar. Y dice Juan, recibí una vara y la orden que se le da, levántate, ojo con esta orden, mide ¿a dónde? ¿A dónde va a juzgar Juan? El templo. Es lo que decía Pedro. El juicio está iniciando en la casa de Dios, que es el templo. Es lo mismo que decía el ángel, la hora del juicio ha llegado. Pedro dice, señores, el juicio inicia por la casa de Dios. Y ahora Juan se le da la orden, el ángel le dice, ve y mide el templo. ¿Qué tienen en común estos tres versículos? Nos están dejando muy claro que la primera fase del juicio, mis queridos hermanos, tiene que ver exclusivamente con los creyentes. Con los creyentes. El juicio a la iglesia es lo que nos está desarrollando estos tres importantes versículos. Note cómo lo dice. Mide el templo, mide el altar, y mide a quienes, a los, ¿hay juicio para los adoradores? ¿Hay juicio para los adoradores? Sí, mi querido hermano, hay un juicio para los creyentes. Como Pedro dijo, juicio para la casa de Dios. Ahora, ¿cuál es la importancia? Porque el ángel dice, señores, la hora del juicio ha llegado. ¿Qué es lo que está sucediendo en realidad? Para entender esto, tenemos que irnos rápidamente a Levítico 23 rápidamente. Cuando en el Antiguo Testamento se realizaba un juicio a la iglesia, este juicio a los creyentes no es otra cosa que la repetición del Yom Kippur, que era el juicio a Israel una vez al año. En el pueblo de Israel habían 7 grandes fiestas. Hoy no es el tema de la fiesta. Otro día les predico eso. Fiesta, vamos a explicarlo en otra ocasión. Pero entre las grandes fiestas se cerraba en octubre con la fiesta de las trompetas. Y entonces cuando se celebraba la fiesta de las trompetas, había un día especial en el cual había que limpiar el santuario. Vamos a ir a Levítico 23. Ese día era día de juicio. Ese día el pueblo debía estar limpio delante de Dios, porque los registros debían ser limpiados. En otras palabras, cuando el ángel dice la hora del juicio ha llegado, el ángel lo que está haciendo es tomando una figura del Antiguo Testamento. Así como el pueblo de Israel anualmente era juzgado, y recuerde que solo Israel, solo los creyentes, eso no involucraba al mundo gentil, eso no involucraba a los no creyentes, no, solamente era el juicio a los creyentes. Ahora, esto no quiere decir que es que no hay juicio para los no creyentes, para los que rechazan a Dios. Eso lo vamos a ver nosotros la próxima semana. Vamos a ir al libro de Levítico 23. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en Levítico 23? En Levítico 23 Dios está, de paso todo Levítico, Dios establece las diferentes maneras para organizar las diversas fiestas que se dedicaban al Señor. Note lo que dice el libro de Levítico, el versículo 23. Vamos a leerlo. Levítico, el capítulo 23. Note, por ejemplo, en el versículo, note bien, el versículo 22, vamos a leer un poquito a partir del 22. Cuando segaréis la mies de vuestra tierra, note bien, por eso que en Apocalipsis viene la siega.
La siega representa la última cosecha. Y luego viene el juicio. Leamos el 22. Cuando segaréis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón, ni espigarás tu siega para el pobre y para el extranjero. Ahora vamos al 23. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, el primero del mes, tendréis día de reposo. Este día podía caer lunes, o podía caer jueves, o podía caer martes. Era la fecha que tenía que haber, la gente tenía que cesar. Una conmemoración al son de las trompetas, era la fiesta de las trompetas, y una santa convocación. Note bien, había un momento solemne una vez al año. El pueblo se presentaba delante del Señor, el sumo sacerdote ministraba por el pueblo. Por eso es la figura, por eso es que dice Pedro, el juicio comienza en la iglesia. Por eso dice Juan, mide a los creyentes. Por eso dice el ángel, la hora del juicio ha llegado. Porque ellos están tomando la figura de las fiestas del Antiguo Testamento. Y en el pueblo de Israel, una vez al año, había que limpiar. Había que hacer este juicio. ¿Qué es lo que sucedía ese día? Dice el Señor, versículo 25, ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ese día había que ofrecer una ofrenda en nombre del pueblo. Y esa es una buena noticia. El versículo 25 nos comienza a responder una buena noticia. ¿Por qué el juicio de los creyentes tiene que ser ahora? Aquí encontramos la primera respuesta en el versículo 25. Ese día el pueblo gozaba, y yo digo gozaba como gozamos nosotros, ¿sabe de qué cosa? De un mediador. Ese día la ofrenda llevada al santuario representaba a Cristo. En otras palabras, el Yom Kippur, el juicio de la iglesia, es importante que sea ahora, porque hoy usted y yo gozamos de un sumo sacerdote. Por eso es que Dios dice, señores, es hora de hacer el juicio. O sea, necesito que ahora tú hagas confesión. Necesito que ahora tú te pongas de acuerdo conmigo. ¿Por qué? Porque ahora puedo echar mano de la ofrenda. ¿Y quién es esa valiosa ofrenda? Juan lo dijo. Cuando Juan vio en 1:29 a Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es la ofrenda de todos los tiempos. Y esa es la desventaja de ser juzgado en la siguiente etapa, que es el milenio. En el milenio no hay ofrenda. En el milenio no hay expiación. Y esa es la noticia que hoy esta lección nos da. Hermano, hoy usted puede arrepentirse, confesar su pecado y descubrir que hay una ofrenda de expiación a su favor. Descubrir que su pecado esta mañana puede ser borrado por la sangre de Cristo. Por eso es que Pedro, Juan, el ángel, lo dicen con gozo, señores, que venga el juicio ya. Y yo se lo digo a usted esta mañana, que hoy usted esté juzgado, que hoy tu nombre esté en el cielo, es buena noticia. ¿Por qué? Porque hay una ofrenda a tu favor. Y lo dice la Biblia. No me pierdan Levítico porque vamos a volver ahí estamos desarrollando la ejecución de este juicio. Vaya conmigo a Primera de Juan. Note lo que dice antes de Apocalipsis, esta Primera de Juan. Vaya conmigo a Primera de Juan. Esta es una noticia maravillosa, hermano. La primera parte. En realidad que el juicio va a traer malas noticias también. Pero aquí está la buena noticia. Aquí están las excelentes noticias que usted puede escuchar. Si usted esta mañana está escuchando este mensaje, mi querido hermano, en las diversas plataformas, hay una excelente noticia para ti. La vamos a leer. Primera de Juan 1:9. Si confesamos, Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, ese día, hermano,
el día de Levítico 23. Juan está usando la figura de Levítico 23, porque sabe que había el día de la expiación. Ese día usted tenía que haber confesado su vida. Confesión y arrepentimiento. Muchas veces he escuchado hermanos que dicen, no, yo no voy a tomar la Santa Cena porque estoy mal. Hermano, es al contrario, es cuando más debe de venir a Cristo. ¿Quién le ha enseñado a usted que lejos de Dios usted va a arreglar la vida? No, yo no me bautizo ahorita porque primero tengo que cambiar. ¿Quién te ha enseñado que tú puedes cambiar? Solo Dios cambia. Solo Dios perdona. Cuanto más sucio te sientas, es cuando más necesitas un Salvador y es cuando más Jesús te está esperando. Y esa era la buena noticia del Yom Kippur. Lo que pasa es que la gente y algunos predicadores lo presentan como un día de angustia y se angustia, hermano. Eso era para el que quiere seguir mal. No, si yo quiero estar en el chiquero me va a llevar el juicio. Si yo quiero seguir en lo malo. Pero el Yom Kippur no era otra cosa que la mejor noticia del año. ¿Por qué? Porque era el día que salía con la cuenta limpita. Nada que temer si estabas en Cristo. Es lo que dice Pablo. Ninguna condenación hay para los que están en ¿quién? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de qué cosa. Entonces cuando el ángel dice, señores, la hora del juicio ha llegado, no está paliando al mundo, no está dando malas noticias, está dando las mejores noticias. ¿Por qué? Porque te está diciendo, hay un abogado a tu favor. Y lo dice el 2.1, mire qué lindo el 2.1. Hijitos, mire el cariño con el que Dios le habla. No le viene y le dice, tanda de pecadores, maleantes, sinvergüenza. No. Dios no le habla así. Si usted oye un predicador que lo maltrata, ese no es Dios. Dios habla con amor. ¿Vio? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, ¿qué tenemos? Eso se llama Yom Kippur. Eso se llama día de expiación. Ahora vuelva conmigo a Levítico. Por eso ese día, cuando el pueblo cesaba, había confesión, había convocación. Tú confesabas tu pecado, pero tenías la total respaldo de sentir que sabías que había una ofrenda a tu favor, que era Cristo. Por eso es que Juan dice, tenemos un abogado. Por eso os conviene, hermano, si hoy mi nombre y el tuyo están registrados en los cielos, me conviene. ¿Por qué me conviene? Porque hoy, si el acusador dice, mira, es que fulano es esto y esto y esto, sí, pero viene Cristo y dice, yo di mi vida por ella. Se acabó el jabón. No más discusión. En el momento en que usted es de Cristo, aunque el acusador está allí, viene Cristo y dice, es mío, mi sangre le di por él. Se acabó. Y se pone a la par lo que estudiamos el sábado. ¿Se acuerdan cuando hablamos del sellamiento? El sello redimido. Y por eso dice Pablo, que hermano, es que este es un tema bellísimo. Dice Pablo, nosotros, dice Pablo, ya estamos sentados en lugares celestiales. Y usted dice, no, yo estoy en Iriamba, o usted en el canal que está ahí en su casa, y dice, no, yo estoy en Los Ángeles, en México, en Nicaragua, en cualquier lugar donde nos está viendo. No, dice Pablo, en Cristo Jesús nos hizo sentar en lugares celestiales. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso Pablo? Ay, qué atrevido Pablo. No, porque Pablo está afirmando el garante, la ofrenda. El Yom Kippur tiene un garante. En el Yom Kippur hay un expiador. Note lo que dice el versículo, estamos en Levítico 23,
25, ningún trabajo haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Cristo es esa ofrenda. Recuerde que ese día había dos animalitos. Estaba el que representaba a Cristo y estaba el otro que era dejado ir al desierto. De ese otro animalito vamos a hablar después, Azazel. Eso lo vamos a estudiar. Por eso le dije, este tema hay que verlo en 3 partes. Y aún así no lo abarcamos todo, porque es un tema profundísimo. Pero estamos disfrutando, sí, las bellezas del juicio. Luego dice el versículo 26, el versículo 27, a los 10 días de ese mes, porque había confesión, será día de expiación. Ahora, la palabra expiación en sí significa una buena noticia. Amén, mi hermano Martín. Está diciendo, hey, yo voy a limpiar. Y la gente dice, viene el día de la expiación. La gente se cambia la uña y dice, ese día le va a pasar. No, hermano, el día del juicio, el día del castigo viene después. O sea, hermano, hay que aprender a interpretar la Biblia como es. Día de expiación es día de victoria. ¿Por qué? Porque Dios viene y te dice, te doy una hoja en blanco, vive tu vida. Lo que le dijo a la mujer, ¿se acuerdan de la mujer aquella del adulterio? Y dice, vete y no peques más. Y recién la mujer estaba acostada con el hombre, pero viene y dice, se acabó, perdón y cambio. Y la gente dice, se estaban mordiendo la lengua y dice, ¿por qué? ¿Por qué tan fácil perdona? Porque Él derramó la sangre por ella. Ahora dice, será día de expiación, afligiréis vuestras almas, ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Entonces, la primera parte del juicio es esto, hermano. Es el juicio a los creyentes, pero ¿qué es lo que se evalúa? Si ellos están en Cristo. Vamos a ir a Daniel 7. Note cómo lo presenta Daniel el capítulo 7. Vamos a ir a Daniel el capítulo 7. Vamos a ir al libro de Daniel el capítulo 7. ¿Sabe cómo lo llama Daniel? El juicio en favor de los santos. ¿Qué le parece? Es que es un juicio a favor. En primer lugar, porque resulta que en este juicio el juez es su mejor amigo. ¿Cuántas posibilidades de ganar un juicio tiene usted si el juez es su mejor amigo? Muchas. Resulta que en este juicio el abogado es Cristo Jesús. Así que son excelentes noticias. Noten lo que dice Daniel 7. En Daniel 7 se está dando la visión. De paso, aquí hay una correcta cronología del tiempo del juicio. Porque hoy solamente estamos hablando de la naturaleza del juicio en su primera parte. Otro día les prometo la cronología de 1844, las 2300 tardes y mañana. Lo que sí sabemos es que como en el Antiguo Testamento el juicio se da para purificar el santuario. En el Antiguo Testamento este era un evento que se hacía anual. En el Nuevo Testamento es un evento que se hizo de acuerdo a la profecía de Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañana el santuario será purificado. Esto sería después de 1844. Pero ahora note cómo lo presenta Daniel, el capítulo 7. Aquí también está la secuencia. Mire bien, vaya conmigo a Daniel 7:25. Daniel 7:25. En el versículo 25 está el periodo de los 1260 años. Hablará palabras contra el Altísimo. A los santos del Altísimo quebrantará. ¿Cuándo fue esto? El mismo texto lo dice. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. El cambio del sábado al domingo. ¿Recuerdan? Eso lo inició Constantino en el 321 después de Cristo. Y se extendió ¿por cuánto tiempo? Aquí lo dice. Aquí lo dice. Y serán entregados en su mano tiempos en plural y medio tiempo. 3 años y medio. 1260 años, del año 538, cuando Clodoveo corona
al Papa con la triple alianza, con la triple corona, lo llama Rey del cielo, de la tierra y de los hombres, hasta 1798, cuando Francia destrona al papado. 1260 años exactos de dominio, en el cual la persecución a los santos, ¿por qué? Porque dice ahí, a los santos del Altísimo, ¿qué cosa? Quebrantará. ¿Cuándo se dio esta gran persecución? Los más de 1000 años de la famosa Santa Inquisición, que de santa no tenía nada, barrían con pueblos enteros. El cambio de la ley, todo eso se da en lo que se conoce históricamente como el oscurantismo, porque no solamente quemaron cristianos, quemaron poetas, quemaron médicos, quemaron a cualquier persona que quería progresar, la quemaban y decían que era brujo. Si usted decía que una hierba curaba, le decían brujo y lo quemaban. Por eso que hasta las ciencias se detuvieron por más de 1000 años. Por eso que se le llamó al siglo XVI el siglo del renacentismo, que es cuando comienzan a salir pintores, escultores y una serie de inventos. Pero fue porque el papado frenó todo conocimiento, no solamente el de la palabra de Dios. Pero al final de 1798, note lo que dice el versículo 26, ya entrando a 1800, mire lo que dice el versículo 26, estamos en Daniel 7:26, pero se sentará ¿quién? Note bien, después de ese periodo viene el juicio. Aquí, esto es muy valioso, porque aquí usted puede ver la cronología. Dominio papal, juicio. Sí, el dominio papal terminó en 1798, a partir de 1800 se sentará el juez. En otras palabras, es bíblico decir que en 1844 inició el juicio a los creyentes, o el juicio investigador, como lo llaman comúnmente. ¿Por qué? Porque inmediatamente que terminó el periodo de los 3 tiempos y medio, dice el 26, se sentará el juez. Ahora, ¿quién es el juez? Juan, no pierda Daniel, por favor. Vamos a Juan 5:22. Vamos a ver quién es el juez. Juan 5:22. No pierda, por favor, Daniel, que ahí vamos a regresar. Note lo que dice. Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga. El Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio le dio a quién. Oh, entonces, ¿quién se sienta? Cuando Daniel ve la visión y después que pasó los 3 años y medio, los 1260 días, después de esa visión, en el 25, Daniel ve otra. Dice, después que él ve como la cuarta bestia, el papado destruye a los hijos de Dios, dice, pero se sentará el juez. ¿A quién está viendo Daniel? Está viendo al Hijo del Hombre. Porque Juan 5:22 dice que el juicio es el Hijo. En otras palabras, a partir de 1844, fue Cristo el que tomó las vestiduras de juez, abogado y juez. ¿Es esto posible? Para Dios sí. Y dice el 26, note lo que dice, se sentará el juez y le quitará el dominio. ¿El dominio a quién? A la fuerza de la cual está hablando, al papado, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. ¿Y por qué es buena noticia el juicio? Versículo 27, hermano. Y el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo del cielo se ha dado ¿a quién? Oh, está cerca la venida de Cristo, porque cuando Él se sienta es para tomar poder, juzga al pueblo, limpia al pueblo y a tomar posesión. En otras palabras, la culminación del juicio no es otra cosa que la venida de Jesús. ¿Para qué? Para tomar control total de esta tierra y del reino de Dios. Porque recuerde que Jesús hizo una promesa: donde yo estoy, vosotros, ¿qué cosa? Vosotros también estaréis. Y Él está pendiente, porque dice,
yo quiero tener a Olimpia, yo quiero tener a Henry, yo quiero tener a mis hijos. Entonces, él está en la etapa del juicio, limpia esto, porque él quiere estar contigo, y dice, para dar el dominio al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Entonces, el juicio y la venida. Ahora, ¿por qué entonces, y así termina la visión, por qué entonces es importante ser juzgado ahora? El libro de Zacarías lo ilustra perfectamente todo esto que estamos estudiando esta mañana. Vamos a ir a Zacarías el capítulo 3, porque en esta parte del juicio tenemos un abogado. Vamos a ir al libro de Zacarías, el capítulo 3, penúltimo libro del Antiguo Testamento, Zacarías. Zacarías capítulo 9. Perdón, capítulo 3, mi hermano, capítulo 3. Zacarías el capítulo 3, note lo que dice. Me mostró, mire la visión, me mostró al sumo sacerdote Josué. Zacarías tiene una visión, ve al sumo sacerdote, el cual estaba delante del ángel de Jehová. ¿Quién estaba allí? Ahora, de paso, el ángel de Jehová es Cristo, ¿verdad? Pero no confundir que es ángel, porque algunos por ahí dicen, bueno, como él lleva el título de ángel, entonces es una creación. No, Cristo es Dios. Cuando se le llama ángel es porque él es un mensajero en muchas ocasiones y desempeñó ese papel, ¿verdad? Igual que se le llama arcángel también, o la palabra arcángel del griego enargé, que significa el jefe. Enargé significa el jefe. Arcángel no es que es el ángel, sino que él es jefe de los ángeles. Como el jefe de nosotros, amén. Como el jefe de tu vida. ¿Quién es tu jefe? Cristo Jesús. Amén. O sea, el principal. El principal. Y entonces dice, él ve al ángel, y ¿quién estaba a la par? El acusador de los hermanos. Ahí estaba. Y el acusador, hermano, se aparece así, mire, con lo que llamaríamos un dossier. ¿Ustedes saben lo que es un dossier? La palabra que usó usted, hermano Martín, una bitácora. Es cuando usted tiene un rollo de documentos de una persona. Y entonces ahí llega el acusador y dice, y es que fulano se quiere salvar. Y entonces viene el diablo y dice, no, pero sí que veamos el pasado. Porque a Satanás le gusta recordar tus errores, tu pasado, tus problemas. Y entonces dice, él estaba ahí, y dijo Jehová, versículo 2, Zacarías 3:2, dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. Ahora, ¿por qué usa dos veces Jehová? Porque los dos son Jehová, porque los tres son Jehová. El Padre es Jehová, el Hijo es Jehová y el Espíritu es Jehová. ¿Por qué? Porque los tres son Dios. Ahí usted tiene una prueba clara de la divinidad de los tres. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. ¿Sabe cuándo también usa ese mismo lenguaje de Jehová, Jehová? Lo usa dos veces más. Cuando Satanás quiere robarse el cuerpo de Moisés, dice, el Señor te reprenda. Dijo el Señor te reprenda. ¿Y sabe cuándo también? En el Salmo 110. Dijo Jehová a Jehová, siéntate a mi diestra. ¿Por qué? Porque la Biblia siempre al Hijo lo llama Jehová. Por ahí dice la gente, por ahí dicen los hermanos, algunos hermanos, solo el Padre Jehová, falso. La Biblia llama a Cristo Jehová. Es sencillo. Sigamos leyendo. Jehová te reprenda, Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén. En primer lugar, ¿quién te eligió? Lo primero que le recuerda el Señor, dice, este es un elegido mío. Y el diablo está ahí dándole palo. Pero si yo lo elegí, ¿cuál es tu problema? No, pero es que mira su pasado, es que mira sus errores, mira su frialdad, y comienza. No le haga caso a esa voz, porque muchas veces esa voz nos revolotea y dice, ¿para qué vas a ir a la iglesia? Nunca has cambiado, nunca te has metido de lleno, nunca. No le haga caso. Usted diga, voy porque tengo un Dios que me ha elegido. Dice, noten lo que le dice, me gusta lo que le dice, yo lo elegí. ¿Cuál es tu problema? Es como cuando alguien le está criticando a usted, ¿y por qué elegiste este color de silla? Y usted acaba la discusión y dice, yo las elegí, ¿qué?
En otras palabras, Dios está diciendo, tú eres mi elección. Amén. Qué maravilloso. Ojalá que la elección de nosotros sea Dios. Porque ya nos eligió. Mire qué maravilloso. Este tema del juicio es lindo. La parte del otro y la parte del milenio. Ahí yo no le recomiendo que usted tiene que estar. Usted y yo tenemos que estar ahora. Porque a Juan se le dice, mira a los creyentes. Dice, a los que están en el patio, dice Apocalipsis 11, ni te metas con esa gente. Ahí vamos a hacer después, ya vamos a ir ahí. Ahora, entonces, dice, viene y dice, yo lo elegí. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? O sea, tu vida está en llamas. Claro, sin Cristo la vida del ser humano está en llamas, en desastre. Pero yo te saco del infierno, de las llamas, te saco del fuego. Y entonces le dijo, pero Josué estaba vestido de vestiduras como sucias. Las vestiduras sucias representan nuestra vida sin Cristo, hermano. Sin Jesús, nuestro pecado permanece. Pero entonces, por eso es la buena noticia del juicio. Por eso que él dijo, hagan ofrenda y haré expiación y borraré tu pecado. La buena noticia del juicio es que, note lo que él hace, dice, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitarle esas vestiduras viles. Qué maravilloso esto. Y ahora, ¿con qué derecho me hacen el cambio de vestido a mí? Ahora, ¿a dónde más encontramos nosotros esta figura de la vestidura? En las bodas, sí, en Apocalipsis también. Pero ¿se acuerdan de las bodas de Mateo 22? El que no tenía la vestidura, lo sacaban. En otras palabras, a través del bautismo, usted recibe esas vestiduras blancas. Ahora note lo que pasa. Viene el ángel y le dice, en el versículo 4, habló el ángel, mandó a los que estaban delante de él y les dijo, quitarle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira, he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestido de ropas de gala. Ahora, ¿cuánto le costó esa vestidura a Josué? Y le voy a decir algo, aunque esas vestiduras las hubiera podido comprar, nunca las hubiera podido comprar, porque esas vestiduras es sin precio. ¿Sabe cuál es el costo que se pagó por esas vestiduras? La sangre de Cristo Jesús. En otras palabras, eso se llama, ¿sabe qué se llama eso? Gracia. La gracia es esa, mi querido hermano que nos está sintonizando. Es que Dios hoy, esta mañana, te ofrece cambiar tu historia de pecado, tu historia de suciedad y colocarte las vestiduras que Cristo Jesús, al derramar su sangre, ganó para ti. Y entonces, ahora resulta, ¿verdad? Ahora resulta que estamos limpitos. Porque mire lo que pasa, versículo 5. Póngale mitra limpia sobre su cabeza. Pusieron mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron de ropas. Y el ángel de Jehová estaba a la par. Y el ángel le dijo a Josué, si andás por mis caminos y guardares mi ordenanza, también tú guardarás mi casa, guardarás mis atrios. Y entre estos que están aquí te daré tu lugar. Finalmente, hermano, se acabó la acusación. ¿Por qué se acabó la acusación? Porque inmediatamente Josué recibe el cambio de las vestiduras. Apocalipsis 11. Volvamos a Apocalipsis 11:1. Por eso es que hoy nos conviene ser juzgados. Apocalipsis 11. Por eso nos conviene estar ahora. ¿Por qué? Porque ahora, si mi pecado está, hay a mi favor vestiduras como blancas. Es lo que decía Juan, tenemos un abogado. Apocalipsis 11:2. Note lo que va a pasar con los que no son juzgados ahora. Dice Apocalipsis 11:1, mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran ahí. ¿Por qué vale la pena que seamos juzgados? Porque a los que se miden se les cambia la ropa. Lo que Dios está haciendo es una purificación. Dice, bueno, ahora, ahí está
ahí está cuando dice mira el templo, eso involucra desde el primer justo, y según la Biblia, el primer creyente fue Abel, porque así lo llama Hebreo, es el primer justo. Desde Abel hasta el último que exista, van a recibir las vestiduras por haber participado del juicio ahora. ¿Por qué? Porque si yo participo ahora del juicio, tengo un abogado y tengo un fiador que se llama Cristo Jesús. Pero ojo, si usted dice, no, yo no quiero, no, mejor que me juzguen en el milenio. Bueno, mire lo que va a pasar, versículo 2. Dice, pero el patio, o sea, los que no están adentro, vamos a hablar como que el templo es acá, la nave de la iglesia, el patio. Ahí en el patio, hermano, están los que no quieren nada con Dios. El patio no lo miras, porque ha sido entregado ¿a quién? A los gentiles. Ellos hollarán la santa ciudad 42 meses. Ahí nomás está de nuevo la misma profecía de los 1260 días. Dice, a los de afuera, no, yo no tengo nada que ver. Si Dios se desliga de esa manera de ti, ay hermano, ahí sí estamos en problemas serios. Sí, ahí está, sí, 42 por 30, 1260. Lo mismo, 3 años y medio de Daniel 7:25 que leímos. Pero ahora noten, mide ¿a quién se mide? A los que están adentro. Y los que están afuera, dice Dios, si tú estás viviendo tu vida por tú mismo, tú no eres mi responsabilidad, yo no meto mano en tu vida. Ahora, ¿cuál es la ventaja de ser juzgado ahora? Que tenemos a favor un Salvador. Tenemos a favor un juez y un abogado. Y si hubiera pecado, abogado tenemos para ¿con quién? Padre. Pero si tú dices, no, yo no me entrego ahorita, entonces tú vas esa cuenta de pecado, tú la vas a asumir y tú la vas a pagar como que tú mismo la vas a enfrentar. Hermano, y no hay manera de pagarla. Por eso, si hoy oís su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Por eso, este tema del juicio es una invitación a venir y que tu pecado sea expiado. Y que recibas el perdón de Dios. Y que puedas decir con gozo, la hora del juicio ha llegado. Y no temo, porque Dios cambia mi vestidura. Amén. Que Dios nos bendiga, mis queridos hermanos. Y que podamos disfrutar. El siguiente sábado tendremos la segunda parte de este tema del juicio. Vamos a orar para despedirnos. Nuestro maravilloso Dios, qué linda noticia es el juicio. Qué linda noticia es saber que tenemos un Salvador, amante, maravilloso, que dio su sangre para limpiar todo pecado. Señor, así como a Josué, también a nosotros cambia nuestro vestido. Danos el vestido de la gracia de Cristo, la justicia de Cristo. Señor, gracias porque ahora hay esperanza, porque si hay juicio hay perdón, porque si hay un juicio hay expiación. No permitas que ninguno de nosotros se aparte de tu camino. Bendice a los hermanos que nos están sintonizando, a los hermanos que han seguido este tema a través de las plataformas. En el nombre de Jesús. Amén. Olam 7, Televisión Internacional, presentó su mensaje El pregón del tercer ángel, llevando el mensaje de la verdad presente a la luz de las sagradas escrituras y los testimonios del espíritu de profecía, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con temas de importancia para el crecimiento espiritual, guiando y preparando al pueblo de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.